¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo live de Clínica Alemana. El día de hoy me encuentro con la doctora María Soledad Velasco y también con el doctor Nicolás Crisosto. Ambos son endocrinólogos de Clínica Alemana, con quienes conversaremos sobre el hipotiroidismo y cómo afecta a nuestro cuerpo. Doctor, doctora, ¿cómo están? Bienvenidos por estar hoy con nosotros. Muy bienvenidos. Hola José, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí en este live para informar a la gente acerca de esta enfermedad. Hoy día es el día de la tiroides. Mire, muy bien entonces escogido nuestro live. Doctor, mientras se va conectando más gente, empecemos a hablar un poco de qué se trata esta enfermedad. ¿Qué es lo que es el hipotiroidismo? Bueno, el hipotiroidismo es una patología muy frecuente y consiste básicamente en que una glándula bien pequeñita que tenemos nosotros todos en el cuello, que se llama la tiroides, deja de funcionar por algún motivo, ¿ya? La importancia que tiene esto es que normalmente la hormona que produce esta glándula, que es la hormona tiroidea, tiene funciones muy importantes. Ya nos permite determinar básicamente a qué velocidad funcionan todos los órganos. Entonces, cuando falla la producción de esta hormona, todos los órganos empiezan a andar un poquito más lento y esto se va traduciendo en algunos síntomas y signos que empiezan a aparecer con el tiempo y por lo tanto los pacientes requieren tratamiento. Perfecto. Doctora, ¿y cuáles son las causas más importantes o más destacables de esta enfermedad? Bueno, dentro de las causas de hipotiroidismo, la causa más frecuente que tenemos en Chile y que hoy en día es la causa más frecuente a nivel mundial es la que se llama etiología autoinmune. Es decir, son propias células del organismo que inflaman la glándula tiroides y hacen que ésta deje de producir las hormonas tiroideas en forma adecuada. Y eso es lo que mucha gente conoce como tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? Esa es la causa más frecuente. Antiguamente una causa frecuente era el déficit de yodo, pero eso ya prácticamente está erradicado desde que se yoda la sal. Dentro de las otras causas de hipotiroidismo, aparte de esa, una causa es pacientes que, por ejemplo, tuvieron una enfermedad como el hipertiroidismo y que hubo que quemar la tiroides, como se dice, o darles yodo radioactivo. Y este yodo radioactivo ingresa a la tiroides y hace que deje de funcionar. Y también está el grupo de pacientes, ¿cierto?, que tiene que operarse por patología diversa, ya sea porque tienen un nódulo muy grande o porque tienen un cáncer de tiroides y hay que sacársela. Y esa es otra causa de hipotiroidismo que es posterior a una cirugía. Perfecto. Bueno, aprovechando de que ya se están empezando a conectar más personas, les contamos que ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas. Así es que para que estén muy atentos, también los que se vienen recién conectando, vamos a estar más tarde con este live arriba en nuestras redes sociales y pueden desde ya empezar a hacer sus preguntas a través de Instagram. Doctor, ¿qué condiciones frecuentes se pueden confundir con los síntomas, por ejemplo, de un hipotiroidismo? Bueno, primero que nada hay que tener claro qué síntomas puede producir esta enfermedad. Y lo que ocurre es que en la medida que se va profundizando el déficit de esta hormona, van apareciendo algunos síntomas y cuando la enfermedad es clínica, es decir, cuando la enfermedad está completamente expresada en un paciente, empieza a andar todo más lento, por lo tanto la piel se pone un poquito más seca, los pacientes andan un poquito más lentos, pierden la memoria, la piel se empieza a poner un poquito más pálida y empieza a haber como una especie de fatigabilidad que se empieza a instalar, ¿ya? Entonces hay muchas enfermedades que pueden producir estos mismos síntomas y muchas veces se confunden con el hipotiroidismo. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una anemia puede también andar fatigado, puede andar con síntomas parecidos a los del hipotiroidismo. Una cosa bien frecuente que se ve sobre todo en invierno son los déficits de vitamina D, por ejemplo, que cuando son muy profundos también pueden producir fatigabilidad, pueden producir síntomas bien parecidos. Por eso es que en general nosotros nos guiamos un poquito por los síntomas, pero el diagnóstico es eminentemente bioquímico, o sea, nosotros necesitamos un examen alterado para decir que el paciente tiene un hipotiroidismo. Perfecto. Y ese examen de screening que nosotros usamos se llama TSH, que es una hormona que nosotros medimos en la sangre, que mientras más alto es el nivel, más profundo es el hipotiroidismo. Entonces, si tengo estas características, es mejor consultar porque ¿podríamos tener un hipotiroidismo no detectado? Claro, o sea, esos síntomas debiesen llamar a consultar y ahí lo que nosotros hacemos como médicos en general es hacer un screening de varias patologías al mismo tiempo. Claro. ¿Ya? Y la TSH, la verdad que es un examen que está ampliamente disponible, así que es un diagnóstico que es relativamente fácil de hacer. Cada vez lo hacemos en forma más precoz, de hecho. Perfecto. Doctora, por ejemplo, ¿hay riesgo de embarazarse si es que tengo hipotiroidismo o hay que tener ciertas precauciones? Ya, la verdad que las pacientes que se quieren embarazar y están tomando Eutirox y están bien compensadas no tienen ningún problema.
el hipotiroidismo, cuando ya está bien sustituido y está con los niveles adecuados, no altera la fertilidad y no tiene ningún impacto como negativo en ese aspecto. Lo que sí es muy importante es que las pacientes que tienen un hipotiroidismo en tratamiento tienen que saber que lo ideal es realizarse un examen de tiroides, una TSH, antes de decidir embarazarse, porque si los niveles están altos, tienen más riesgo de dificultades para embarazarse, de tener un aborto o de tener complicaciones en el embarazo. Entonces, es muy importante que esté regulado antes de embarazarse y a su vez es muy importante regularlo durante el embarazo porque lo habitual es que nosotros tengamos que ir subiéndoles la dosis, que en el embarazo aumenten las dosis de Euthyrox en un 20, un 30%. Así que es súper importante controlarse, sobre todo las primeras 20 semanas. O sea, si una mujer se embaraza, por ejemplo, embarazo espontáneo, que consulte paralelamente con su endocrinólogo si está embarazada. Y generalmente los obstetras saben mucho esto. Entonces, en el primer control de la paciente, cuando llegan a las 6, 7 semanas, le van a pedir exámenes de tiroides para que uno ajuste la dosis al tiro. Perfecto. De ahí siempre hacerse todo esto screening en pacientes embarazados que están buscando embarazo. Siempre conviene medir una TSH, un examen que no es caro y que puede ayudar mucho cuando hay una alteración que no está corregida. Es uno de los exámenes de rutina que se piden a las embarazadas. Y ahora se pide un screening universal en todas las embarazadas, porque el beneficio es muy, muy alto en el fondo cuando uno trata a una paciente que está con un hipotiroidismo. Y se usa también harto screening, como decía Nicolás, en pacientes que están buscando embarazo y que están en estudio por infertilidad. En general siempre se les pide una TSH porque pudiera ser un factor que esté impidiendo que la paciente se pueda embarazar. Perfecto. Y por ejemplo, ¿todos los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen que recibir tratamiento o no es necesario? ¿Qué pacientes deberían recibir tratamiento? Ahí hay que separar dos cosas. Hay una entidad que se llama hipotiroidismo clínico, que es lo que les describí al principio, que es el hipotiroidismo que tiene síntomas. O sea, un paciente que le falló su tiroides, tiene muy bajos niveles de hormonas y va a presentar una serie de complicaciones por esto. Habitualmente cuando uno hace el examen, la TSH, este examen está bien alterado en esos pacientes. Entonces es evidente que ese paciente hay que tratarlo, porque va a tener complicaciones si uno no le sustituye la hormona que le falta. Pero hay un grupo de pacientes que tiene una elevación de TSH que no es tan alta, ¿ya? Habitualmente valores entre 4 y 10, y estos pacientes no tienen síntomas, ¿ya? Entonces ese es el grupo en el que uno tiene que decidir si trata o no trata. Entonces ahí, yendo un poco a la pregunta anterior, por ejemplo, pacientes que se quieren embarazar o que están en edad fértil, uno generalmente trata, porque el riesgo versus el beneficio justifica completamente el uso del tratamiento. Porque en el fondo, en el primer trimestre de embarazo hay que considerar que se está estructurando todo el sistema nervioso central del embrión y la hormona tiroidea es fundamental para que eso ocurra de forma adecuada. Entonces es muy importante que las pacientes tengan suficiente hormona tiroidea para que traspase la placenta y llegue a la guaguita en el fondo. Entonces ese es un grupo en el que nosotros siempre tratamos independiente de que sea un hipotiroidismo muy leve, un hipotiroidismo como llamamos nosotros subclínico, ¿ya? Pero en el otro extremo hay pacientes, por ejemplo, de mayor edad que tienen patología cardiovascular o mujeres, por ejemplo, posmenopáusicas que pueden tener osteoporosis, en que son patologías que se pueden descompensar con el tratamiento. Entonces, en ese escenario, el mismo valor de TSH en el mismo escenario clínico no justifica el tratamiento y ahí uno habitualmente solamente observa. Entonces, por eso es súper importante que un especialista analice el caso y decida adecuadamente si el paciente requiere o no requiere tratamiento, dependiendo de los exámenes y los elementos clínicos. Claro. Y lo otro que es importante es que, por lo mismo que decía Nicolás, en el hipotiroidismo subclínico, que es este hipotiroidismo leve, en que probablemente es un motivo de consulta muy frecuente porque los pacientes ven los resultados y ven que está un poco sobre el rango y sienten que tienen un hipotiroidismo o averiguan. Y la verdad que ese grado de hipotiroidismo es muy leve, no produce síntomas, por lo tanto no hay mucho beneficio en tratarlas más que mejorar un número de laboratorio, como les digo yo. Entonces terminan tomando para siempre un medicamento para mejorar un valor que quizá hay que hacer una evaluación si realmente debe tratarse o no. Como te decía Nicolás, en pacientes que se van a embarazar, pacientes que tienen una tiroiditis o una glándula muy inflamada, ellos probablemente sí porque va a seguir progresando. Pero la gran mayoría de la población probablemente uno puede observarlas o ver caso a caso, pero no tratarlas a todas. Hay algunos marcadores, por ejemplo, que te permiten aventurar un poquito si este hipotiroidismo va a progresar o no. Y ahí, como decía la Sore, por ejemplo, una ecografía que muestra tiroiditis, o sea, que muestra que hay probablemente linfocitos que están empezando a atacar la tiroides, se puede ver ecográficamente.
o anticuerpos que uno puede medir en la circulación, te marcan que el sistema inmune está teniendo una reacción contra la tiroides y probablemente ese paciente en unos años más va a progresar y va a tener una enfermedad más grave. Entonces ahí muchas veces nosotros nos adelantamos un poquito y tratamos a ese paciente sabiendo que en el futuro va a presentar un hipotiroidismo clínico. Así que uno tiene hartos elementos para poder tomar la decisión de si tratar o no tratar. ¿Y a qué enfermedad más grave podría evolucionar, por ejemplo, un hipotiroidismo? O sea, las complicaciones de un hipotiroidismo no tratado, en el fondo, si tú no lo tratas, en el grado extremo llega una enfermedad que se llama un coma mixedematoso, que prácticamente hoy día casi no se ve. Pero en grado extremo, si tú no lo tratas, si yo a ti te saco la tiroides y no te suplemento, el riesgo es que efectivamente llegues a un compromiso severo de conciencia, hagas una depresión respiratoria, el corazón empieza a funcionar lento y te baja la frecuencia cardíaca, empiezas con mucho frío, antes de perder conocimiento empiezas con mucho frío, aumentas el riesgo de otras enfermedades en el fondo. Físicamente, si me miro al espejo, ¿hay cómo detectar de que puedo tener algo? Bueno, porque usted hablaba de la glándula inflamada, entonces me quedó dando vueltas. Claro, ¿no? En general, mira, puede haber, en términos de la tiroides misma, puede haber un bocio. Habitualmente cuando el sistema inmune empieza a atacar la glándula, aumenta el tamaño porque está, entre comillas, inflamada. Esto no produce síntomas, no te va a doler el cuello, no vas a sentir nada al tragar. Mucha gente de repente tiene síntomas en el cuello, pero no se deben a esto. Pero sí tú puedes notar un aumento de volumen en el cuello, ¿ya? Más grueso. Claro, un poquito aumentado de tamaño, y eso con el tiempo después la glándula se va atrofiando, se va achicando, ¿ya? Entonces, dependiendo del momento en el que uno diagnostica la enfermedad, es si vamos a tener un bocio o no vamos a tener un bocio. Y hay otros elementos cuando el hipotiroidismo es clínico, cambios en la piel, por ejemplo. La piel se pone más bultuosa, se produce una infiltración de todo el tejido cutáneo en los párpados, por ejemplo, en la cara, que se ve como edematosa y es un edema que es duro, ¿ya? A diferencia del edema que se produce, por ejemplo, en las patologías cardíacas, que es como más blandito, uno puede apretar la piel y este es un edema duro, y la piel se pone como de un color pálido más amarillento, ¿ya? Que es una fase bien característica que nosotros le llamamos fase hipotiroidea. Ahora, hoy en día es raro ver esos pacientes porque habitualmente los diagnosticamos mucho antes. Claro. Pero efectivamente a veces nos llegan pacientes con un hipotiroidismo bien avanzado y uno ve todos estos signos, ¿ya? Y el paciente los puede notar efectivamente. Claro. Bueno, vamos a ir viendo, parece que nos están llegando ya preguntas del público. Vamos a ver la primera. Dice, ¿el hipotiroidismo puede producir obesidad? La verdad que ese es un motivo de consulta bien frecuente. La mayoría de los pacientes, cuando llegan con hipotiroidismo y sienten que tienen problema con el peso, como que esto fuera la solución y voy a bajar de peso ahora. Que subieron de peso y esa es la culpa de la peso por culpa del hipotiroidismo. Y es bien frustrante para nosotros porque la verdad que nosotros le vamos a dejar tratamiento para el hipotiroidismo, pero el peso no tiene mucho que ver en los hipotiroidismos extremos, que son los que hablaba Nicolás, con hipotiroidismo severo, en general pueden tener 3, 4 kilos, que son principalmente no de grasa, son de retención de líquido o de que se llaman mucopolisacarios, y esos, en la medida en que uno los trata y se mantienen con niveles normales, se normaliza. Por lo tanto, un paciente con hipotiroidismo que está bien sustituido no tiene aumento de peso, y si sube de peso no tiene que ver con la tiroides, si es que está bien sustituida. Claro. Por ejemplo, puede ser que llegue un paciente que en mi familia hay mucho, mi hermana, no sé, tiene, y yo estoy más pasadita de peso y van a consultar por eso. Pero uno lo chequea, la verdad, claro. porque si la hermana tiene hipotiroidismo y todas tienen hipotiroidismo, igual tiene riesgo, porque como es autoinmune, tienen el fondo se hereda. La mamá y las hijas de pacientes con hipotiroidismo por tiroiditis autoinmune igual tienen un poco más riesgo, entonces uno lo va a chequear. Ya. Pero muchas veces no va a ser la causa. Pues claro, la obesidad no es lo que motiva el diagnóstico, sino que serían en este caso los antecedentes familiares. Eso claro. Es lo que te da más riesgo de hipotiroidismo. Y hay que separar también, como decía la Sole, que en el hipotiroidismo puede haber un pequeño aumento de peso por esta retención como de líquido, por estas sustancias que se acumulan en el organismo, pero en la obesidad hay un aumento en la cantidad de grasa del cuerpo. Y eso no ocurre en el hipotiroidismo. O sea, son fenómenos completamente distintos. O sea, una obesidad lo que incluye en el fondo es que el cuerpo aumentó su cantidad de grasa, habitualmente porque hay algún otro fenómeno como insulinoresistencia, por ejemplo, o porque el paciente simplemente tiene un desbalance en su dieta o hace poco ejercicio, y eso no tiene absolutamente nada que ver con la fisiopatología del hipotiroidismo, ¿ya? O sea, no, hay que desmitificar esto de que el hipotiroidismo se asocia a obesidad, porque no es así. Y de hecho en las últimas guías que se publicaron al ministerio se puso así, tal cual, o sea,
Salvo que haya otros elementos clínicos, un paciente obeso no necesariamente hay que estudiarle un hipotiroidismo, sino que solo si hay otros elementos clínicos que orientan a ese diagnóstico. O sea, una obesidad no desencadena hipotiroidismo Para nada. o viceversa tampoco. No tienen, son absolutamente fenómenos independientes. No. Perfecto. Son dos cosas frecuentes. Claro. Por lo Que tanto, pueden se pueden dar la coexistir, inversa. pueden cruzarse, coexistir. pero... Exactamente. Exacto, son dos cosas frecuentes nomás. Claro. Ya, perfecto. Otra pregunta que nos llegó dice, si hay alguna dieta especial para las personas con hipotiroidismo. Otro mito. Otro mito urbano. Otro mito que ha tenido harto Sí. revuelo como en internet últimamente. La verdad que no hay ninguna dieta, o sea, de partida los pacientes con hipotiroidismo no tienen que restringir nada. Ya. Efectivamente hay como mucho circulando de que el gluten tiene alguna relación con el hipotiroidismo y que la dieta baja en gluten pudiese mejorar el hipotiroidismo, pero la verdad que no hay evidencia de eso. Lo que sí pasa muchas veces es que los pacientes con enfermedad celíaca, que son los que tienen la intolerancia al gluten y que no pueden comer gluten, tienen con mayor frecuencia hipotiroidismo, que también es autoinmune. Ya. Pero no es que yo dejo de comer gluten y me mejoro del hipotiroidismo, o que tengo ciertos alimentos que me van a hacer mal. ¿Ya? Ni otros alimentos que te van a proteger tampoco. O sea, no hay mucha evidencia científica de que la dieta influya directamente, tanto desencadenando la enfermedad ni mejorándola. O sea, en realidad son cosas también independientes, ¿ya? Y también está el tema del yodo. Mucha gente tiene un poco de miedo del yodo y antiguamente los hipotiroidismos estaban asociados a falta de yodo, ¿ya? Era como la causa más importante cuando no se yodaba la sal, cuando había poco acceso al yodo. Hoy en día estamos saturados de yodo, o sea, tenemos mucho yodo, tanto en la alimentación, en todas partes de yodo, ¿ya? Y por lo tanto, la patología más frecuente es autoinmune y el déficit de yodo no tiene nada que ver, o sea, no tenemos ni restricción ni necesidad de comer más yodo ni nada de eso. Perfecto. No obstante, mantener una dieta balanceada. entonces. Balanceada, por supuesto. Normal. Perfecto. Otra pregunta que nos llega dice, tengo hipotiroidismo, pero me he portado pésimo con mi tratamiento. ¿Qué consecuencias puede haber si es que no soy ordenado con este? Bien. Bueno, algo habíamos adelantado. Claro, un poco lo mismo. Porque puede que se sienta bien la persona, aunque no sea muy... Pero en general, sí. Muy, no sé, constante con su O sea, tratamiento. todo va a depender, porque depende del grado de hipotiroidismo. Y si es un hipotiroidismo leve y a pesar de que se lo toma en forma irregular, mantiene niveles normales, probablemente no se va a dar cuenta. Pero la mayoría de los pacientes que son hipotiroidios reales, que están con una dosis alta, si de un minuto a otro la dejan o se empiezan a tomar día por medio, al poco tiempo, no es inmediato, el efecto se va a empezar a ver con un par de semanas, se van a empezar a sentir más decaídos, con más mala memoria, con más sueño, Como que se descompensa. como que se descompensan, claro. Sí. Claro, y hay que considerar ahí también que es súper importante la toma del medicamento, porque este es un medicamento que es muy sensible a la acidez gástrica. Para activarse y poder absorberse necesita acidificarse en el estómago. Entonces, si uno se toma la pastilla junto con alimentos, o con algún líquido, con café, con té, o lo mezcla con otros medicamentos, hay mucha interferencia en la absorción. Entonces el paciente tiene que ser muy disciplinado y tomárselo siempre en ayunas, en la mañana, 30 minutos, ojalá una hora antes del desayuno o de cualquier jugo, café, té, lo que sea que haya que tomar en la mañana, para que se absorba bien el medicamento. Que ese es otro error bien frecuente, que los pacientes se toman junto con el desayuno el Eutirox y se absorbe la mitad y no termina subiendo mucho las dosis, pero la verdad es que es porque no se está absorbiendo bien el medicamento solamente. Y la otra precaución que es muy importante para la toma adecuada es cuando están tomando multivitamínicos o pastillas con calcio que se toman todos juntos también, o se los toman al poco rato. Y el calcio o el fierro de los suplementos son que se llaman quelantes y es como que atraparan el Eutirox o la levotiroxina y no la dejan absorberse. Entonces uno les cambia todos esos fármacos para el almuerzo o para la noche. Perfecto. Otra pregunta del público dice, ¿existe relación entre el hipotiroidismo y el cáncer de tiroides? Buena pregunta. La verdad que no hay una asociación estricta, ¿ya? Una cosa son los nódulos que pueden haber en la tiroides y si esos nódulos pueden ser sospechosos o no de un cáncer. Y otra cosa es que yo tengo una enfermedad autoinmune en la tiroides y eso me produzca un hipotiroidismo, ¿ya? Últimamente ha aumentado mucho el diagnóstico de cáncer de tiroides, ¿ya? Y eso va de la mano un poco también de que se hace más diagnóstico, o sea, hacemos más ecografías. Lo más importante cuando uno enfrenta un nódulo tiroideo es la característica ecográfica de ese nódulo, ¿ya? Más que si el paciente está en un tratamiento con levotiroxina. Así que no es que un paciente por tener un hipotiroidismo le vaya a venir un cáncer de tiroides en unos años más, o no es así, ¿ya? Perfecto. Así que son cosas independientes. Una cosa es tener nódulo en la tiroides, otra cosa es que me falle la glándula tiroides.
Pero si llegan a extraer la tiroides, ahí tiene que quedar igual con un tratamiento para suplir ese funcionamiento. Un paciente que, por ejemplo, tiene un cáncer de tiroides, en general hay que sacarle toda la glándula tiroides, depende del tipo de cáncer, pero ese paciente va a quedar sin tiroides y se transforma, por lo tanto, en un paciente hipotiroideo. Perfecto. Y tenemos que darle, por supuesto, hormona para que no tenga todos estos síntomas. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Dice, hola, quisiera saber si puede dar hipotiroidismo después de un embarazo. Sí, la verdad que después del embarazo se puede desarrollar tanto hipo como hipertiroidismo en pacientes que no han tenido enfermedad tiroidea previa, ¿ya? Y es porque después en el posparto se desencadena un fenómeno autoinmune importante y puede hacer que la glándula deje de funcionar en forma importante. Y es lo que se conoce como tiroiditis posparto. Mira. Sí, entonces en general se da después de los 6 meses posparto. Y ahí los pacientes llegan con hartos síntomas, muchas veces los mismos ginecólogos la derivan y ahí se hace el diagnóstico. ¿Es usual esto entonces? Sí, existe. Claro, hay que considerar que el embarazo es un estado en el que el sistema inmune como que se apaga un poquito, porque en el fondo la mamá tiene un feto que tiene otros antígenos, tiene que tener cierta tolerancia al sistema inmune, claro. Y eso se acaba después del parto, entonces se vuelve a encender el sistema inmune y todas estas enfermedades autoinmunes que están como latentes en el fondo, como se tienden a activar después del embarazo. Entonces, este es uno de los ejemplos en el fondo de eso y puede presentarse como una fase hipertiroidea, después un hipotiroidismo o a veces puede aparecer directamente una tiroides crónica después del embarazo. Y esto estar atento a los síntomas. A los síntomas. Si hay algún cambio importante Claro, en general no pasa en los primeros 1 o 2 meses, en general es después, tiende a pasar que como hipertiroidismo que pasa al principio y después puede pasar este hipotiroidismo, en general es después del 4º o 6º mes posparto. Claro. Bien, eso sí que es una sorpresa para mí. Sí. Bueno, otra pregunta. Dice, ¿cómo se relaciona la migraña con el hipotiroidismo? Bueno, relación? no hay una relación importante, sino que el hipotiroidismo avanzado, en general los pacientes tienen cefalea. Ya están con mucho dolor de cabeza, dentro de la variedad de síntomas que tienen, del decaimiento, del frío, la somnolencia, tienen mucha cefalea. Ya, pero uno lo suplementa y eso se va quitando, no es que vayan a quedar con una migraña crónica. Y tú son pacientes que están mal controlados, o sea, una paciente que está en tratamiento de un hipotiroidismo no tendría por qué tenerlo, pero sí puede ser una manifestación de un hipotiroidismo avanzado, digamos, una cefalea. Perfecto. Miren, nos siguen llegando hartas preguntas del público. Dice, hola, me operaron de cáncer de tiroides y nódulos. ¿Al cuánto tiempo se debe someter a la radiación de yodo? A ver, la indicación de yodo, primero que nada hay que ver si la paciente tiene indicación de radioyodo. No todos los cánceres de tiroides hoy en día reciben radioyodo, yo diría que cada vez menos. ¿Sí? Cada vez menos, se da mucho menos. No todos reciben radioyodo, hay que ver si tiene indicación y ahí el tratante tiene que indicarle según el protocolo que tengan en el centro. En general se recibe entre los 3 o 6 meses post cirugía. No es una urgencia recibir radioyodo y si la paciente no puede por diversa razón y tiene que esperar, no pasa nada. Y actualmente uno toma la decisión justamente en esos plazos porque uno puede aprovechar de hacer algunos exámenes para complementar la biopsia y tomar bien la decisión de si corresponde o no dejar radioyodo. Entonces, claro. Y ver qué dosis. Lo más importante es la extracción de la tiroides. Claro, y analizar esa biopsia. Y controlar a los 3-6 meses y ver si va a necesitar radioyodo y qué dosis va a necesitar, que va a depender de los exámenes que se puedan ver en ese momento. Perfecto. También, otra pregunta. Hola, tengo hipotiroidismo desde mi embarazo hace 6 años. Estoy en tratamiento con Eutirox, mi la TSH está... Sí, TSH está regulada, pero sigo con algunos síntomas. Mucho frío, taquicardias y me cuesta mucho bajar de peso. Ya, esto es como un poco lo que conversábamos al principio, ya que hay muchos síntomas y signos que son bien inespecíficos del hipotiroidismo. Acá hay 2 cosas. Cuando una paciente parte su tratamiento durante el embarazo, hay que tener un poco de cuidado porque nosotros como que tendemos a exagerar un poco el tratamiento durante el embarazo por las razones que comentábamos al principio. Hay que asegurar que a la guaguita le llegue suficiente hormona tiroidea, ¿ya? Pero después del embarazo uno puede reevaluar esta situación porque si es una paciente que no tiene autoinmunidad, que no tiene anticuerpos o a veces incluso uno va bajando las dosis hasta que la suspende, entonces hay que ver si realmente la paciente requiere el tratamiento o no. Y lo que dicen las guías actualmente es que uno debiese volver a la dosis previa al embarazo. Si antes del embarazo no usaba nada, uno puede a veces evaluar si suspender o no el medicamento, ¿ya? Ahora, si ella ha estado con valores normales de TSH con tratamiento, probablemente requiere el tratamiento. Pero si su TSH está normal, lo más
más probable es que estos síntomas no se deban a un mal control del hipotiroidismo, sino que hay otras causas, ¿ya? Y ahí tenemos un amplio abanico diagnóstico de cosas que pueden producirte síntomas similares, ¿ya? Y sobre todo lo que hablábamos recién, la baja de peso, la verdad que muy probablemente se debe a otras causas, ¿ya? No se debe a que siempre y cuando la TSH esté bien controlada. O sea, lo más importante ahí es ir donde su médico tratante para reevaluar, porque exacto. Me imagino que cuando uno parte tomando Eutirox o levotiroxina, puede ir graduándose la cantidad o el gramaje claro, el que nosotros necesitamos durante la vida, o sea, puede subir, bajar. En general, al principio uno parte con dosis bajas, depende del grado de hipotiroidismo. Si es un hipotiroidismo muy severo, depende del peso, depende de si es una mujer antes de los 50 o después de los 50. Depende de hartos factores y uno va partiendo con una dosis más o menos ajustada y con el tiempo, en general, si es una tiroiditis autoinmune va a ir progresando y es muy probable que vayan requiriendo más dosis. Mira, aquí viene otra pregunta. Dice, la gente con hipotiroidismo no genera calor. Uno vive con frío y la levotiroxina no quita eso. ¿Cómo se puede solucionar? Pues volvemos un poco a lo mismo. La verdad que el hipotiroidismo, cuando no está tratado y es muy severo, las pacientes tienen que se llama como intolerancia al frío y que andan como es como un estado de hibernación. Ya. Pero eso, en la medida en que tú la tratas y está con niveles normales, debería uno regularse. Absolutamente. Sí. Tiende a pasar que es una enfermedad que se da mucho en mujeres. ¿Y cuántas mujeres sienten que son friolentas, que tienen presión más baja, que andan siempre en entumida? Y probablemente tienden a asociar que el hipotiroidismo es la causa de eso. Ya. Pero no es porque si el hipotiroidismo está bien controlado no te produce esos síntomas. Sí. O sea, puede que deje de sentir un poco de frío, pero no va a dejar de ser friolenta. Claro. Claro, Es lejos lo más probable. Un paciente hipotiroidismo en tratamiento tiene derecho a tener frío también por otras causas, Claro. en el fondo. O sea, no todos Claro. los síntomas que tenga ese paciente se deben a su enfermedad si es que está bien controlada. O sea, Mira, aquí otra pregunta nos llegó. ¿A qué edad debería controlar a mis hijos? Ustedes habían mencionado que tiene un factor genético esto. claro, lo que se hereda en el hipotiroidismo es, o lo que se sabe por lo menos, son algunos genes que tienen que ver con el comportamiento del sistema inmune, ¿ya? Que son unos antígenos de histocompatibilidad que hacen que el sistema inmune tienda a reaccionar contra lo propio. Eso es lo que se hereda en el fondo. Y después el gatillo de la enfermedad no está tan claro por qué se produce. Habitualmente son estresores que pueden ser ambientales, de distinto tipo, y por eso no se sabe muy bien cuándo va a llegar la enfermedad, pero sí se sabe que hay agrupaciones en las familias porque estos mismos genes andan circulando en los mismos familiares y son sistemas inmunes que tienden a reaccionar contra lo propio, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo hipotiroidismo, sobre todo si mi pareja también tiene hipotiroidismo y claro, mis hijos van a tener cierto riesgo, pero habitualmente el control debe hacerse frente a la aparición de signos y síntomas y no estar haciendo exámenes todo el tiempo porque sí nomás, ¿ya? O sea, y en los niños también va a haber manifestaciones especiales, hay que ver cómo está la curva de crecimiento, hay que ver si aparece bocio, uno puede fijarse en algunas cosas como para saber cuándo hay que controlarlo, ¿ya? No es así como una edad a la que hay que empezar a hacerle exámenes en el fondo. O sea, llevándolo a los controles pediátricos, Exacto. debería El saltar pediatra alguna va a poder diferencia. identificar ahí algunas cosas Sí. Sí. específicas. Perfecto. Dice, ¿la caída del pelo tiene relación con el hipotiroidismo? Es que es un poco lo mismo que estábamos hablando. El Lo mismo que el hipotiroidismo, frío. que el frío. En el fondo, si está bien compensado, no tiene que ver. Pero muchas veces pasa lo mismo, que las mujeres, el hipotiroidismo aumenta en la mujer, sobre todo aumenta en la mujer en la posmenopausia, que es un periodo donde a la mujer se le cae el pelo y le complica. Perfecto. Otra pregunta. ¿Puedo tomar Eutirox y un antialérgico juntos temprano en la mañana? Bueno, la misma recomendación, Sí. no mezcles medicamentos, ¿ya? El Eutirox tiene que ser solito, ¿ya? El ¿Cuánto antialérgico, rato más o por lo menos? menos media hora, mínimo, Ya. ojalá una hora, ¿ya? Porque el Eutirox la levotiroxina necesita acidificarse en el estómago y después absorberse. Entonces, si yo lo mezclo con el antialérgico, parte de la levotiroxina se va a mezclar con el antialérgico y lo voy a perder. Es decir, cualquier medicamento, sea por cualquier ejemplo un medicamento. paracetamol. Y sobre todo medicamentos como los que mencionaba la Sora, el calcio, el fierro, también los inhibidores de bomba de protones, los medicamentos que se usan para el reflujo, por ejemplo, que me bajan la acidez del estómago. Si yo los tomo juntos con el Eutirox, con la levotiroxina, me van a bajar la absorción del medicamento. Perfecto. Doctores, estamos llegando ya al fin de este live. ¿Alguna recomendación final para englobar el tema, para que si alguna dudita quedó por ahí, puedan resolverla en este minuto final nuestros auditores? No, o sea, que el hipotiroidismo efectivamente es una enfermedad que es frecuente, que es importante un buen control, un buen tratamiento.
y que la verdad que las pacientes que tienen hipotiroidismo debieran sentirse tranquilas de que si están bien tratadas, si están bien sustituidas, que se llama, no debieran tener síntomas que puedan atribuir al hipotiroidismo. ¿Hay mayor prevalencia en mujeres que en hombres? Sí, eso es bien interesante porque todas las enfermedades autoinmunes en general son más frecuentes en las mujeres. Eso tiene que ver un poquito con el efecto que tiene el estrógeno sobre el sistema inmune. El estrógeno tiende a ser una hormona activadora del sistema inmune, mientras que la testosterona como que apaga el sistema inmune. Entonces, por eso todas las enfermedades autoinmunes son un poquito más frecuentes en las mujeres que en los hombres. ¿Y hay manera de prevenirlo o se puede disparar en cualquier minuto de la vida esta enfermedad? La verdad que no tenemos formas Me encantaría. de evitar que una tiroides avance, pero la verdad que tranquilizar también a las personas porque es una enfermedad que es relativamente fácil de manejar. O sea, con un buen tratamiento la persona puede tener una vida absolutamente normal y sigue siempre asistiendo a los controles, llevando un control ordenado de la enfermedad. Andan súper bien estos pacientes. Pero no hay como saber cuándo. O sea, ¿puede llegar en cualquier etapa de la vida? Sí, en cualquier etapa de la vida. O sea, Sí. nadie está libre No, de ser nadie está libre. de tener Y hipotiroidismo. comentar con la edad. Claro. Perfecto. Doctora, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por conversar de este tema que encendió harto a nuestro público porque llegaron muchas preguntas. Así es que, Muchas doctora gracias Velasco, a ti por Encantado de estar invitarnos aquí. acá. Muchas gracias. Ojalá les haya quedado claro, hayan llegado los mensajes. eso esperamos, doctor Pizzuto. Muchas gracias por Muchas estar hoy con gracias. nosotros. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo live de Clínica Alemana. Que estén muy bien. Hasta luego.